Ujú, ujú. Bueno, buen día para todos. Buen día. Los que están Gracias. ahí con el audio abierto, si pueden silenciarse, salvo que después quieran pedir para hablar, bueno, ahí sí, pero así no hay ruido extra. Ay, muchas gracias. Bueno, así conectando con este momento presente, con esta oportunidad de seguir creciendo juntos. Me late mucho el corazón y se me despierta una alegría enorme, una alegría enorme. Una alegría primero por, ahí contextualizando, por poder crecer juntos así y seguir sosteniendo en el tiempo esta forma a través de estas charlas inspiradoras, agradecer así a SOD 22 Internacional que nos da esta oportunidad de encontrarnos para crecer juntos y agradecer puntualmente a SOD 22 Montevideo por estar, por sostener, por abrir. Sabemos que es un día de semana, en una hora laborable, igual siempre hay gente que está y que sostiene y que estamos juntos. Agradecer mucho al equipo de coordinación de SOD 22 Montevideo, que es el sostén amoroso, espiritual y físico que nos ayuda para que esto pueda sostenerse de esta manera tan hermosa. Y hoy así, la alegría también tiene que ver con el invitado de hoy, que es de la casa. Más que invitado es un hermano, un integrante de nuestra familia, de la familia Tiferet y de la familia de SOD 22 Montevideo y de la familia espiritual. Y bueno, estamos hablando de Stefano Cartavia, sacerdote, un ser, ah, a ver, un ser transparente, me viene eso, me emociona, me conmueve, Steph, hablar de ti. Un ser transparente, un ser que conecta ahí con ese lugar de silencio, que es ese lugar de todos nosotros, ¿no? Es como ese lugar de silencio que todos, es nuestra fuente, nuestro origen, y a partir de ahí empieza la melodía, sonido, palabra, expresión, ¿no? Pero todo tiene una raíz en un lugar espiritual muy, muy, muy profundo y yo siento que pocas personas me ayudan a conectar así tan rápidamente con ese lugar de silencio. Y Steph sos uno de ellos. Y desde ahí me siento absolutamente en contacto contigo todo el tiempo. Porque esto es lo que a mí me genera la gente cuando está absolutamente conectada o en camino o con esa voluntad de estar en conexión. Solo pensarte, aunque esté en mi casa, solo pensarte me ayuda a conectar. Y eso espeja mi propio lugar de silencio. A través de pensarte a ti, conecto con ese lugar de silencio en mí y te agradezco el espejo, te agradezco ese reflejo. Entonces, un honor que estés acá con esta voluntad de compartir y de unir ahí la humanidad. Hemos, en esta necesidad de poder entender dónde estamos, qué estamos haciendo en este maravilloso planeta, tenemos esta capacidad a veces de separar y nos identificamos con esa capacidad de separar. Y en realidad la separación es simplemente la forma de vernos en un otro, siempre y cuando nos podamos reflejar sabiendo que somos lo mismo. Pero nos caímos en esa capacidad de separación y en esa multiplicidad, creyendo que somos separados. Y lo que vos venís a traer es, recordemos que somos lo mismo, que somos uno, ¿no? Lo de la conciencia Aleph. Y entonces, judíos, cristianos, musulmanes, todas las distintas personas, de todas las distintas corrientes milenarias, de toda la humanidad, somos uno. ¿Y cuán necesario es esto? ¿Cuán necesario de volver a conectar con eso? Entonces, gracias por profundizar en esto, gracias por traernos este mensaje, gracias por estar. Así que bienvenido. Bueno, después de estas palabras de Dafna, no es fácil continuar. Bueno, palabras que emocionan, bueno, sobre todo por esta experiencia, ¿no? De la unidad, de la conciencia Aleph, que justamente
es el camino que nos proponen los grandes de la humanidad, ¿no? Así que bueno, muy agradecido por esta oportunidad, por estar acá, por cada uno de ustedes que se regaló ese tiempo para compartir, para intentar entrar un poquito más en la conciencia de este gran rabino de hace 2000 años, que esta figura de Jesús que dio origen a tantas cosas, ¿no? Y que sigue acompañándonos misteriosamente desde el espíritu. Así que bueno, muchísimas gracias a SOS 22 y a cada uno que hoy está acá y nos acompaña. Eh, bueno, para comenzar, me parece importante hacer unas aclaraciones antes de entrar un poquito en los textos y entrar por lo que se puede en la conciencia de Jesús. Me parece importante aclarar algo sobre el tema de los evangelios, ¿verdad? Porque los evangelios no son biografías de Jesús. Por un lado, porque lo que conocemos como este género biográfico, como se entiende hoy, nace en el 1700. ¿eh? Entonces, obviamente los evangelios son textos que se escriben en el primer Ahora con su nuevo siglo. tamaño ahorras hasta un 25% por el mismo cuidado y protección. Ojalá no. Ahí está. Entonces, no, no entran en la cuestión de la biografía como se entiende hoy. Y por el otro lado, los textos evangélicos son anuncios de fe, ¿eh? O como dice la palabra misma, evangelio, que significa noticia buena. Son anuncios de una experiencia, son una especie de testimonio de los evangelistas que también traen su comunidad atrás. Entonces, no son tanto una historia de Jesús, aunque obviamente se fundan en hechos históricos, ¿no? Pero son algo más, porque estos hechos de la vida de Jesús son releídos y reinterpretados a la luz de la fe, a la luz de la fe en Jesús y a la luz del amor que sienten los evangelistas y las comunidades por su maestro. Y cada interpretación de la vida de Jesús, de sus palabras, de sus gestos, está también hecha a la luz de la Pascua, que para los cristianos un poco el centro, a la luz de la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, que se lee la historia, las palabras, los hechos y los gestos de Jesús a la luz posterior de la Pascua. Entonces, es desde la experiencia de la resurrección que se relee y se reinterpreta no solo la vida de Jesús, sino también toda la escritura. Por otro lado, no muchos lo saben que los textos evangélicos son anónimos. Es solo a partir del siglo II que se asigna un autor a cada evangelio. Los evangelios que se conocen como canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos los expertos
están de acuerdo en afirmar que ningún evangelista fue contemporáneo de Jesús. Los autores van recopilando la tradición oral y la ponen por escrito. Escuchan los relatos de gente que comenta, ¿no?, lo que Jesús hizo, dijo, ¿no? Y empiezan a ponerlo por escrito. Y cuando hacen esto, también entra algo esencial, que es la propia experiencia. Es decir, por eso que cada evangelio tiene un tinte especial y espacial. Por eso que nos presenta rasgos distintos de Jesús. En el fondo es el gran tema y fundamental tema de la perspectiva. La persona humana siempre es un ser en perspectiva. Se conoce algo, se ve algo siempre desde un punto, desde un ángulo, ¿no? Es importante porque la perspectiva marca el espacio y tiempo. Entonces, donde se sitúa Mateo, no se sitúa Lucas, desde varios puntos de vista. Entonces, para simplificar esto, ¿qué es lo que significa? Que el Evangelio de Mateo nos dice mucho más de Mateo que de Jesús. Y ahí también vale para los demás tres, porque adentro está la experiencia personal de fe de Mateo, que se refleja en lo que escribe y en su experiencia de Jesús. Bueno, esto obviamente no quita nada a la importancia, a la importancia del testimonio, a la importancia del texto, sino que nos ubica en una actitud de apertura y humildad, y nos invita a entrar en una experiencia. Obvio que el hilo conductor de los cuatro evangelios es el mismo, y encontramos ahí los rasgos esenciales de la vida y del mensaje del gran rabino de Nazaret. Los evangelios, por ejemplo, subrayan la enseñanza de Jesús por medio de las parábolas. Esta técnica educativa, pedagógica, que Jesús empleó mucho, va de la mano también de la intención narrativa de los evangelistas. ¿Por qué? Porque las parábolas nos invitan a entrar en una experiencia, a dejarnos involucrar, a tomar una postura. Es decir, no se puede escuchar una parábola sin tomar partido, sin entrar en la parábola. Por eso que se pueden leer los textos evangélicos también como una parábola, nos invitan a entrar. Así que bueno, dejémonos cuestionar e involucrar y entremos en esta experiencia tan bella y transformadora. Entonces vamos a entrar en la conciencia Aleph de Jesús. Entrar en la conciencia de alguien no es fácil, no es fácil y no es un juego. Porque entramos tal vez en el espacio más íntimo, más profundo. Y menos es fácil entrar en la conciencia de alguien tan extraordinario, tan profundo,
como el rabino de Nazaret. Así que tenemos que asomarnos a la ventana de su conciencia con humildad y con mucho amor. El Evangelio nos da como pista, nos abre unas rendijas, ¿no? Para que podamos ver la luz que emana de la conciencia de Jesús. Hay que captar los signos y las invitaciones, dejarnos tomar de la mano. Y Jesús, el Evangelio, nos conducirán a través del Espíritu. La conciencia de Jesús fue creciendo y evolucionando, como toda conciencia humana. Y los mismos evangelios lo atestiguan. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. Pero sin duda una experiencia clave que funda también la conciencia Aleph de Jesús, la conciencia de lo uno, de la unidad, fue la experiencia del bautismo. Vamos entonces a leer el texto de Marcos 1, 9, 11. Sandra, ¿estás ahí? Sí, estoy, ahora sí. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Muchas gracias. Bueno, este texto es extraordinario. Es como previamente está en el comienzo del Evangelio de Marcos. Y trascendiendo el relato y lo simbólico, se puede captar la experiencia interior extraordinaria de Jesús, que es la experiencia de la filiación. Jesús se percibe hijo e hijo amado. El hijo tiene la misma sangre, ¿no? Los hijos son consanguíneos. Aparece la conciencia Aleph. Cae el sentido de separación de un Dios que está separado. Se abre el cielo y el Espíritu une cielo y tierra. Ya no hay dos mundos, ya no hay dos realidades, sino una. Acá creo que se funda, que empieza una conciencia más clara de Jesús, de lo uno, de la unidad. Y un paralelo muy fuerte viene también de otra experiencia interior y central de Jesús, que es la experiencia de la transfiguración. Vamos a leer este texto, siempre Marcos 9, 2, 10. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Muchas gracias, Diego. Y ven acá el paralelo que lo regala especialmente esta voz del cielo, que es la misma voz y que dice la misma cosa del bautismo. Este es mi hijo muy querido. Este es el hijo amado. Se puede leer la transfiguración como la consumación del proceso de descubrimiento de la identidad. Lo que comenzó en la conciencia de Jesús, en su experiencia del bautismo, se revela en su plenitud en esta experiencia de la transfiguración. Y Jesús lo revisten de una pura luz blanca. Fuertísimo esto, tan blancas como nadie en el mundo la podría blanquear. Este blanco, esta pura luz blanca, a mi parecer, es la luz blanca de Keter. Como que Jesús percibe la perfecta unidad que lo une al Ein Sof, al misterio de Dios, ¿no? Vamos a rastrear ahora la conciencia Aleph de Jesús en otros textos y comenzamos por uno que puede sorprendernos, que es el texto de Mateo 22, 15, 22. Vamos a leerlo. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús se fueron. Muchas gracias, Vivi. Bueno, es un texto muy fuerte y donde se nota mucho la sabiduría de Jesús, ¿no? Su libertad y también su conciencia de unidad, su conciencia de lo uno que no anula lo distinto.
es muy fuerte ver que Jesús no contrapone Dios y César, no contrapone espíritu y carne, no contrapone el mundo de Dios y el mundo de los hombres, sino que los ve y los vive desde su conciencia Aleph. Y yo creo que acá está uno de los signos más certeros de que la experiencia Aleph, la experiencia de lo uno es real, que no anula las diferencias. Las vive desde. Para mí lo central es comprender el tema del desde. Uno vive desde ese lugar, sin anular lo distinto, sino que lo vive desde ahí, desde esta conciencia una. Bueno, obviamente el Evangelio, donde la conciencia Aleph de Jesús se manifiesta explícitamente y de una manera muy luminosa, es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio más tardío, que se escribió más o menos en el año 100, y es el Evangelio más cósmico, más místico, donde se refleja una experiencia también mística del evangelista. Todo el Evangelio de Juan se permea, está ahí, se escribe desde la conciencia Aleph. Vamos a leer tres textos, porque bueno, por tema de tiempo, y comenzamos por el texto de Juan 14, 1, 3. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Muchas gracias, Sandra. Qué hermoso texto que arranca: no se inquieten, no pierdan la calma, ¿no? Esto también es un signo de alguien que tuvo experiencia de conciencia Aleph, que vive desde la conciencia Aleph, ¿verdad? Que vive desde estabilidad, desde la quietud, desde la paz y la calma. Y Jesús se percibe unido al Padre. Crean en Dios y crean también en mí. Una misma emuná, la misma. Y se puede ver en la casa, me encanta la metáfora, el símbolo de la casa, porque se puede ver en la casa tanto un símbolo de lo uno como del dos. Una casa, muchas habitaciones. 1 y 2. Casa sabemos que es Bet en hebreo y Bet expresa la dualidad, pero bueno, Bet le sigue inmediatamente a la Aleph. El símbolo y la metáfora de la casa expresan la armonía entre lo uno y lo múltiple, entre el mundo de Aleph y el mundo de Bet. Por eso que yo creo que Jesús usó esta metáfora tan linda de la casa. Y sabemos también que nuestra propia experiencia humana
cuán importante es la casa. Cuando uno se siente en su casa de paredes, pero también en su casa adentro de mí mismo me siento en casa. Con mi familia me siento en casa. Percibo que el mundo es un hogar, es una casa. Porque atrás de la experiencia de la casa está la experiencia de la armonía, de lo uno y del dos, de lo uno que no anula las diferencias. Vamos al capítulo 17 de Juan, que es el capítulo que se conoce como el capítulo de la oración sacerdotal de Jesús. Porque el evangelista hace del capítulo una gran oración de despedida. Como que Jesús percibe que sus días en la tierra están por terminar, que lo van a agarrar y lo van a matar, y tiene esta gran oración que Juan, obviamente Juan que le da forma, donde se despide, se despide de los suyos y se dirige al Padre, ¿no? El capítulo 17 de Juan es como una ventana muy luminosa que se abre sobre su corazón, sobre el alma de Jesús, la conciencia de Jesús y su relación con el Ein Sof, con el Padre. Habría que leer el capítulo 17 de rodilla, ¿no? Así, en actitud, como cuando uno, no sé si tuvieron mi experiencia de acompañar a personas en sus últimos momentos de vida en este mundo, en esta esfera y dimensión, ¿no? Son momentos muy sagrados, ¿verdad? Donde las palabras que la persona nos dice cuando está a punto de morir o unos días antes son palabras que tienen un peso importante, ¿no? Porque uno cuando ve que le llega el fin, no se entretiene con banalidades, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo este nos abre una ventana hermosa sobre la conciencia Aleph de Jesús. Vamos a leer dos textos del capítulo. Lo podemos leer uno atrás del otro. Juan 17:11 y después del 20 al 23. Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno, como nosotros. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Gracias, Diego. Antes de comenzar este vivo, Dafna nos decía en privado que le emocionaron estos textos, ¿no? Bueno,
este texto es un texto que emociona, y que, bueno, no hay mucho que decir. Es un texto más que nada para contemplarlo, para que resuene adentro, esta ventana sobre la conciencia Aleph de Jesús. Ven cómo se repite el estribillo, que sean uno como nosotros somos unos, que sean uno, que sean perfectamente uno. Creo que este texto en el Evangelio de Juan es como el paralelo de la transfiguración, de la experiencia de la transfiguración en los Evangelios de Marcos, de Mateo. Acá se ve que Jesús tiene plena conciencia de lo uno. Se puede decir que antes de morir llega a su plenitud la conciencia Aleph de Jesús y nos invita a entrar en su conciencia. Nos invita a hacer su misma experiencia. Esta conciencia nos abre, hay como dos palabras en este texto que son claves. Esta conciencia nos abre a la gloria y al amor. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Los has amado a ellos como me amaste a mí. Gloria y amor. La gloria es el amor que se ve. La gloria es la manifestación del amor. Es el amor que se refleja en Malkut, en el reino, en lo concreto. Entonces me parece que acá se cierra un poco el círculo del árbol de la vida. La conciencia Aleph es la plenitud y la armonía del árbol de la vida. Y quiero, para como cierre, aunque nos escapamos un poco de los evangelios, pero me parece importante leer dos textos de la conciencia Aleph en San Pablo, en las cartas de Pablo. Sabemos que Pablo, para muchos, Pablo es el fundador del cristianismo. Es Pablo que hace este trabajo de expansión del Evangelio, de la experiencia de Jesús. Es Pablo que abre el Evangelio afuera del judaísmo. Y San Pablo percibe que la raíz de la experiencia de Jesús es la conciencia Aleph. Vamos a leer dos textos que nos dan un pantallazo de la interpretación que Pablo hace de la conciencia Aleph de Jesús. Son dos textos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Por esto, queridos míos, eviten la idolatría. Les hablo como a gente sensata. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decirles. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos
hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Muchas gracias. Gracias. Acá también ven que la experiencia de Pablo es una experiencia extraordinaria y Pablo tiene esta capacidad también de la metáfora, esta metáfora del cuerpo, esta metáfora del pan. Ustedes saben que la iglesia, el centro un poco del culto, es la celebración de la Eucaristía, de la misa, ¿no? Donde el pan, se parte el pan, se comulga al pan, un único pan que se reparte el pan en uno y todos comen del mismo pan. Esta metáfora del cuerpo, un cuerpo solo, pero que tiene los miembros, y la mano no se cree más que el pie. Después San Pablo mismo lo dirá, ¿no? No hay un miembro del cuerpo que es más importante que otros, porque todos participan del mismo cuerpo. Y la metáfora también del espíritu. El espíritu es uno, todos participamos de la unidad del espíritu y de los dones. Y me parece que con esto, por ahora, es suficiente. Muchas gracias por su tiempo y atención. Y dejamos ahora, ¿no? Más abierto a compartir, a preguntas, a sugerencias, ¿no? Gracias. Gracias, Steph. Hola. Hola. Sí, dale, Gra. Steph, me encantaría saber, porque capítulo o versículo, o no sé de dónde salió, pero me gustaría si lo pudieras reconocer, porque lo sé en inglés, y fue lo que más me impactó de todos los evangelios y de todas las cosas que he leído. Lo leí, lo tenían que aprender unas niñas, unas chicas a las que yo ayudaba con los deberes de inglés en un colegio inglés en Argentina, el Michaelham. Y decía, no sé si lo voy a poder traducir al español de la manera correcta, pero yo creo que vos vas a entender el sentido como a mí me impactó tan precioso. Behold, no sé cómo se traduce behold. Ayúdame, Daf, o quien pueda, ¿no? Pero ser pleno. behold es quien pueda ayudarme, please. Ser pleno. Sí, no, pero es como tengan en cuenta o miren o observen de qué manera el Padre nos ha bendecido o algo por el estilo, o has bestowed upon us. Eso es también muy difícil, ¿no? Es como que nos ha impuesto o que nos ha dado o como algo por el estilo. Que seamos llamados, esto sí lo puedo traducir, que seamos llamados hijos de Dios y que eso somos. ¿Lo reconoces, Stefano? Sí, Gra, es la primera carta de San Juan. La primera carta de San Juan. Sí. Me impactó tanto, me emocionó. Eso es, para mí eso es el epítome, lo más grande que he leído. La primera carta de San Juan. Sí. Hay que buscar después el capítulo, pero estoy seguro que la primera carta de San Juan, sí. Bárbaro. Eso, gracias. 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 Sí. Yo tenía un comentario de lo que compartiste que me encantó y también me conmovió. Divino.
divino. Y cuando decís la pregunta, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Me parece tan importante. A mí, yo siempre me planteo, mi pregunta es, ¿qué mueve mi acción? Que es un poco lo mismo, ¿no? Es, ¿cuál es ese lugar adentro de mí que hace que yo haga esta acción o diga esto? ¿Qué mueve mi acción, no? Y es la misma pregunta, es ¿desde dónde? Entonces me fui, mientras te escuchaba, me fui ahí como... Claro, porque cuando trabajamos esto desde dónde, es como somos distintas dimensiones en este mismo organismo, ¿no? El árbol de la vida lo trae desde la dimensión de Atzilut, de Briah, de Yetzirah y Asiá, ¿no? Entonces, todas son partes nuestras y el desafío es cómo vivir esta unidad y desde dónde estoy, ¿no? Si la pregunta viene desde Yetzirah, ¿no? Desde el mundo de la dualidad, de la emoción, y yo quiero responder desde Atzilut, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cómo hacer para contestar algo en Yetzirah sin salir de Atzilut, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Qué mueve mi acción? Entonces ahí empecé y me fui a un viaje en el tema de las traducciones. El tema de las traducciones, pero no solo, Gra siempre trae traducir, es, ¿cómo es? Mencionar. Traicionar, ¿no? Claro, porque en realidad cuando lo voy a poner en palabras ya pasa de Atzilut a Briah y después de ahí cómo lo bajo para que entienda la persona que sin salir de mi lugar, cómo poner en palabras una respuesta, que eso maravilloso hizo Jesús cuando decía lo de al César, lo del César y a Dios de lo de Dios, ¿no? Te estoy contestando en ese nivel que vos preguntás sin salir de mi nivel. Y entonces pensaba, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y esto como ejemplo de cómo conectar con los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos trae a lo humano, no? Entonces, nosotros como adultos queremos transmitir al niño la conexión con la generosidad, por ejemplo, ¿no? Y saber conceptualmente, esto le quiero transmitir, esto del amor y no sé qué, no sé cuánto, cómo traducirlo en las palabras que pueda entender y que sea significativo para él, ella, en este nivel de esta edad, sin perder ese lugar del desde dónde. Entonces, ahí entré en un viaje del desafío de la humanidad, ¿no? El desafío de la humanidad es elevar la conciencia, trabajar para elevar la conciencia y estando en ese nivel de conciencia, ¿cómo bajarlo, no? Ratzu Beshubu, dicen, suben y bajan en la escalera de Jacob, ¿no? Es como los ángeles que suben y bajan, porque no es solo subir. Ahora que estoy ahí, que lo entendí, ¿cómo lo bajo para que eso se expanda en el cotidiano y en la convivencia? Ese es el desafío de la humanidad, siento. Ese es el desafío que Jesús nos está trayendo. Ese es el desafío de todos los grandes místicos, ¿no? Que nos están trayendo cómo traducir en lo cotidiano algo súper profundo que está el desde dónde es el silencio. Cómo mantener ese silencio en la palabra. Y bueno, y ahí me pareció maravilloso esto que se me abrió adentro y lo quería compartir. Preciosísimo, gracias, Daf. Gracias. Muchas gracias, Dafna. Sí, sí, creo que esto un poco es la clave de todo, ¿no? La clave de todo y es lo que más nos cuesta, sobre todo porque el mundo llamamos de Bet, de la diferencia, muchas veces nos atrapa mucho a nivel emotivo, a nivel afectivo, nos atrapa mucho y nos salimos con facilidad del desde, ¿no? Entonces, para mí una herramienta para mí que me mantiene en la conciencia Aleph o que me da la posibilidad de recuperarla cuando la pierdo es la experiencia del silencio, de la meditación, ¿no? Ahí me reconecto y entonces muchas veces también en mi vida cotidiana, tal vez cuando tengo algo para hacer o que estoy a veces con gente conversando o que hago cosas, siempre intento antes conectar con la conciencia Aleph, decir, bueno, estoy haciendo esto desde lo uno, somos uno, ¿no? Y así que bueno, sí, creo que la clave, porque también da valor también a la cosa más pequeña de nuestra vida, ¿no? Sabemos, por ejemplo, una expresión de
Teresa de Ávila, que fue una de las grandes místicas del cristianismo, que decía bueno, que Dios también anda entre las ollas. Algo tal vez tan banal, tan cotidiano como el tema del cocinar. Entonces la experiencia, la conciencia Aleph de Teresa también la vivía con las ollas. Pero bueno, gracias Dafna, porque creo que me la clave y con el gran tema que me parece importante trabajarlo, que creo que hay un gran debe, el tema del lenguaje, del lenguaje, porque cuesta mucho el tema de traducir la conciencia Aleph, el desde, en un lenguaje que refleje la conciencia Aleph, porque siempre el lenguaje por sí mismo es dual. Entonces nos cuesta mucho lograr atravesar el lenguaje para captar lo uno que está detrás del lenguaje, ¿no? Sí, hay una cosa que quiero agregar y después te damos la palabra, Olivia, permiso, pero tiene que ver con esto. Cuando hablabas de la Bet, en uno de los cursos que da Mario Sabán en relación a las letras hebreas, la Bet es Bait, Bait es casa, como tú dijiste, y la forma de la Bet es a partir de aquí, como de la derecha hacia la izquierda, comienza todo, ¿no? Pero la Bet tiene una particularidad abajo, en la Bet original, que tiene como una colita para arriba, hacia la derecha, abajo, una colita para arriba, y entonces Mario traía como que es el secreto de la colita de la Bet, como que a partir de ahora es Bet, Bait, y es la dualidad y todo lo que significa. Pero la Bet recuerda que viene de la Aleph. Hay una colita para arriba hacia la Aleph, es como decir, todo bien con esto de que soy Bet, pero vengo de la Aleph. Y recuerdo, entonces cuando vos decías cómo poner en palabras o qué hacer con el tema del lenguaje, por eso esto es un lenguaje sagrado. Soy sagrado porque te ayudo a que conectes con esta cotidianidad, porque este es el juego en esta vida, siempre y cuando recordemos que detrás está la Aleph, ¿no? Entonces me parecía re lindo traer esa simbología. Gracias. Bueno, Olivia. Gracias. Bueno, me vinieron también varias cosas que... ¿Te podemos ver, Olivia? Perdón. No, yo estoy con audio. Entonces, o sea, pues fue muy meditativo lo que invocaste, Stefano, y me quedé también con eso en la casa y comencé a reflexionar, porque también dijiste, ¿no?, que los distintos evangelios siempre depende también de qué sitio nos ubicamos y desde dónde nos acercamos. Y lo que también observé era como que quizá esta, o sea, inquietud y este misterio, ¿no?, en esta casa que también he percibido de ti, quizá que también tiene que ver, me pregunté, porque es algo femenino, ¿no? O sea, a veces uno como de la fuerza masculina como habla mucho y quiere meterse, quiere preguntar si pertenezco o no, qué tengo que hacer, pero es que uno no puede conquistar una casa y aun si uno la construye, queda solamente la parte material porque la casa como hogar es algo netamente femenino, ¿no? Es algo de una convivencia que se recibe. Y yo creo que de ahí como, quizá como es algo que me vino, ¿no? Que quizá tiene que ver con este femenino y luego me vino eso de la identidad, ¿no? Porque yo creo que un hogar también es como algo que une y tiene que ver con la identidad y de ahí también es la cuestión, ¿no? ¿Cómo me uno? Que yo también he visto en algunos evangelios y porque quizá hay unos hogares donde uno se quiere confundir por completo, pero entonces si uno percibe las diferencias, hay discordia, ¿no? Porque eso también es una parte que reflexiona como de esa conciencia Aleph. Yo creo que como de mi manera de entenderlo, pues debe ser algo intelectual, no puede ser sentimental, porque si no estamos en el plano de Yetzirah y ahí siempre hay lo humano, o sea, siempre hay
que el otro se comporta tal, yo voy a tener cierta reacción, y siempre tiene que haber una diferencia y limitaciones. Y porque también comienzo a pensar como, por ejemplo, bueno, es algo bastante filosófico, pero como esa idea de la politeia de Platón, qué sé yo, el estado y ya, todos nos mezclamos, pero eso no es así, ¿no? O sea, en la convivencia siempre va a haber diferencia, pero claro, creo que quizá de esto habla el Maestro Jesús, que en la conciencia Aleph, pues todos somos uno, pero esto es conciencia, o sea, eso es intelectual, ¿no? Eso es algo como yo puedo ver, o sea, en mi propia experiencia, yo quizá algunas veces lo siento en, la acción, ¿no? Porque yo creo que en la interacción es muy difícil, pero yo lo he sentido a veces como en la terapia. Porque, bueno, yo he tenido un contexto muy particular donde yo no he tenido que, o sea, yo no he tenido que pegar con el dinero, sino estaba en una compañía más grande, y entonces yo podía dedicarme solamente al cliente, ¿no? Y ahí solamente podía estar y servir desde una visión más grande, pero bueno, yo terminé muy cansada al final, porque al final también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso lo digo porque yo creo que es muy difícil entender esto, para mí también es un enigma, ¿no? De la casa, del hogar, de cómo nos podemos ver uno, pero en la convivencia no es que eso significa que todos somos iguales o que no puede haber límites, o porque siempre va a persistir. Y yo creo que eso es como la parte tan difícil, que ningún sitio, ninguna acción va a traer realmente esta, es mi convicción, esta realización, porque al final es una realización interna que cada quien es así, tiene que conquistar, no importa dónde está, no importa con quién está interactuando, y siempre va a estar porque todo está uno en este plano, ¿no? Las diferencias geográficas, de sexo, todo eso no existe, ¿no? Pero luego, ¿cómo hacer esto que sea en un plano de una convivencia? Bueno, yo lo veo muy difícil, y yo creo que el mismo Maestro Jesús habrá fracasado, porque, o sea, el movimiento gnóstico fue un fracaso total, ¿no? Entonces. Gracias. Bueno, Olivia, gracias. Es decir, no es que tengo mucho para decir, solo simplemente que acá se juega todo el tema del desafío nuestro, del crecimiento en conciencia. Y repito, la vivencia desde la conciencia Aleph, sin anular las diferencias, no es algo que podemos hacer desde lo racional. ¿Por qué? Porque lo racional, Binah, sabemos que no es su función. La función de Binah es la de separar, de distinguir, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en el fondo en el árbol de la vida, porque el árbol es uno, pero el árbol fluye desde Keter. Entonces, si uno se ubica en la luz de Keter, que este es el ejercicio que no termina nunca, si nos ubicamos ahí, las dimensiones son respetadas y son vividas y se viven y hay que vivirla porque estamos llamados a vivirla, pero la vivimos desde ahí. Entonces se cae el tema de la dualidad de la vida y del lenguaje, ¿no? Sé que no es fácil, pero decía un experto, un místico de nuestro tiempo, que la paradoja, porque esto es paradójico, ¿no? Para la mente es paradójico esto, la paradoja no se resuelve, la paradoja se disuelve. No, creo que esto Sí, es clave. sí, lo que me hizo pensar es como, bueno, de la propia experiencia, porque yo creo que de eso se trata, de la cual yo puedo acercarme a estos textos, por ejemplo, en este momento, como lo invocaste,
pues también el Maestro Jesús era un médico, ¿no? Era un terapeuta, pues eran los esenios, pero y desde mi experiencia, yo he visto que es como eso lo que se observa en la física cuántica, que la observación cambia el experimento. Y lo que yo hago es como, si primero enfoco, porque es una cuestión de focus, ¿no? En la salud en la persona, yo lo percibo un poco como la conciencia Aleph, ¿no? Si yo primero trato de percibir su nombre, trato de percibir su vitalidad y el significado de por qué está traspasando lo que está traspasando, y enseguida me enfoco más en dónde están las limitaciones, dónde está la enfermedad, ¿no? Pero es que es una cuestión de equilibrio. ¿Cuál dimensión va a sobrepesar sobre la otra? Pero claro, si uno solamente quiere ver todo, uno también, uno es ingenuo, ¿no? Le falta la reflexión, como tú dijiste, el lenguaje. Gracias. ¿Quién más quiere poner palabras en lo que está? Lidia. Lidia. Bueno, gracias, Stefano, por esta hilación a través de los evangelios, y yo reconozco que soy una ignorante absoluta de todo, ¿no? Entonces, mi pregunta viene desde la ignorancia total. Pero, así como recién Olivia decía algo, me da la sensación, pero por eso pregunto, que tuviste que hacer un ejercicio de mucha limpieza para encontrar esos párrafos que refieren a la unidad dentro de los evangelios. O sea, por un lado, la pregunta sería que me pregunto si en el relato de los evangelios, como tú dijiste, es más anecdótico, es más desde visiones particulares, a lo mejor era difícil encontrar esos relatos de unidad. Esa es una pregunta. Y la otra es que dentro del judaísmo, que sé un poco más y que estoy leyendo un montón, entiendo que hay muchísimo relato de fragmentación y de Bet, ¿no es cierto? Pero lo que me llega desde el cristianismo, y te pregunto, ¿dónde está? Es esto de que leí por ahí, que Judas es el único apóstol que no se lo llama cristiano, y que por otra parte se lo acusa de traición. O sea, sería el judío que traicionó a Jesús y lo crucificaron. Entonces, me pregunto desde no saber nada, porque entiendo que eso es funcional a ciertas estructuras institucionales, pero si eso estaba escrito en los evangelios o dónde, o bueno, de dónde sale, porque te digo, sé más de la conciencia Bet desde lo judío ortodoxo tal vez, pero no desde el cristianismo. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por tu pregunta, por tu aporte. Bueno, por un lado, el tema de los textos, tal vez lo que podemos explícitamente que hablan de la conciencia Aleph, puede ser que no sean muchos, pero son textos claves. Es decir, capaz que no son pocos, pero son clave, porque son textos que como que dan cuerpo a todo el Evangelio, ¿no? Pero también creo que, bueno, el gran mensaje de Jesús en el fondo es el amor. Es el amor, es el perdón. Entonces, obviamente que tal vez la conciencia de Jesús la podemos ver más que nada a través de su praxis, de su actuar. Porque también el lenguaje, obviamente, el lenguaje de Jesús es un lenguaje que es condicionado, como todo, es un lenguaje que le viene de su cultura, de su historia y también, como dije, los evangelios tienen muy fuerte la impronta de los evangelistas. Entonces, muchas veces nos transmite una experiencia tal vez
de dualidad de los evangelistas. Por eso es que no es fácil el tema de rastrear la conciencia Aleph, porque claro, hay filtros, ¿no? Pero bueno, yo creo que los textos son muy claros, son muy fuertes, y se rastrea la conciencia Aleph de Jesús más allá de los textos a través de su vida, de su mensaje, de su praxis de perdón, de amor, de reconciliación, ¿no? Esto por un lado. Por el otro, el gran tema esto de Judas, del judaísmo, esto, bueno, sí, los evangelios hablan de la traición de Judas, después, pero la lectura posterior la hizo la iglesia, ¿no? Que es una lectura que está condicionada por la conciencia Bet grande como una casa. Entonces, claro, porque bueno, ustedes piensen que hasta en el siglo pasado, desde el cristianismo se acusaban a los judíos, también en las oraciones mismas de la misa, se acusaba a los judíos de ser los asesinos de Dios. Entonces, imagínense, ¿no? Esto hasta hace poco, ¿no? 100 años atrás. Entonces, bueno, porque esto viene de todo el condicionamiento de nuestro ego, de las estructuras, de las instituciones, ¿no? De la política, de los intereses, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno entrar en temas de culpas, de culpabilizar, sino en un tema de dejarnos purificar, es decir, de volver a llamamos la rectificación, ¿no? De volver a más humildad, a más apertura, ¿no? Y crecer en este tema de conciencia Aleph, ¿no? Gracias. Ale. Hola. Yo lo que quería, justo en relación a eso, no sé, me nacía compartir lo de la traición, que en un momento determinado de mi vida lo que entendí, o sea, mirándolo desde mi experiencia, que también Judas tenía una misión, ¿no? Que era, entre comillas, la de traicionar, para seguir, o sea, para que se diera todo lo que se dio, la entrega de Jesús, la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces, mirándolo, lo siento desde ese lado, a mí me ayudó como a esa culpa que nos transmiten, ¿no? Ese concepto de la traición de Judas, mirarlo desde otro lugar, ¿no? Y me llenó más de amor hacia Judas, digamos, capaz que es un disparate, pero es lo que sentí yo, ¿no? Como parte de no sé, de un proceso, algo que tenía que pasar, ¿no? Y después, para lo que decía Lidia, era que en esos textos específicos está lo del uno, pero si uno va leyendo los evangelios y va conociendo la persona de Jesús, en los actos más simples, él siempre está transmitiendo que somos uno, en el no juzgar, en el entender, bueno, cuando decía lo del César, lo que es del César y todo lo demás, también lo veía como en lo demás que hay en el Evangelio, está todo eso, ¿no? Cada cosa en su lugar, pero sin tirar una piedra sobre otra, ¿no? O sea, entonces, verlo por ese lado, para no sé, por lo menos fue lo que yo hice para no quedarme con lo que no es, ¿no? O sea, lo que intento, ¿no? Y cada vez que leo el Evangelio, de ir cambiando la mirada, capaz que eso también alivia, si va leyendo y conociendo la persona,
y cómo vivió y qué quiso transmitir, ahí pues le puede servir, ayudar, ¿no? No sé si fue claro. Gracias. Gracias, Ale. ¿Puedes Muchas decir algo gracias. respecto a Judas también? Una aclaración que me parece importante, Ale, porque, bueno, ahí hay que hilar muy fino, pero creo que es importante, porque decir que Judas tuvo una misión que era la de traicionar a Jesús, hay que decirlo a posteriori, después que pasó. Claro, sí, yo te estoy diciendo desde ahora, ¿no? Tratando de resignificar, digamos, ¿no? Bueno, No sé. sí, pero esto es importante, ¿no? Es importante para comprender que también es importante en nuestra vida el tema del discernimiento, ¿no? Es decir, de comprender de veras cuál es nuestra misión e intentar actuar siempre desde esta conciencia de amor, de unidad. Después de que actúo, la decisión siempre es la correcta, porque la decisión que tomo es la que me llevará a crecer, aunque la puedo leer como equivocada. Pero es importante una lectura posteriori, ¿no? Para no sacarnos el tema de la importancia del discernimiento antes de decidir, ¿no? Claro, Gracias. igual tiene las consecuencias, yo veía como eso, ¿no? O sea, también es de la libertad de poder elegir. Ahí en ese caso él tuvo digamos, esa libertad y eligió lo que él consideró que debía, ¿no? Tiene que ver con lo que es la persona en ese momento, ¿no? Pero sí, es importante, sí, entiendo lo que... Gracias. Gracias. Olivia, después Diego, y ya vamos a ir yendo hacia el cierre y a redondear, ¿sí? Gracias, Dafna. O sea, lo que me vino por lo de Judas me hizo pensar en la historia de Isaac, ¿no? Y Esaú y Jacob, que Isaac, como relata la tradición, él miraba a Esaú desde una perspectiva más diferética, ¿no? Mientras que Recabet consideraba más el carácter de Esaú y podía discernir a ese nivel que claramente Jacob tenía una vasija mejor preparada. Pero es como también mirar, o sea, a veces quizá la conciencia en este caso masculina, Isaac podía entender que Jacob todavía necesitaba recorrer un camino y que también había una cuestión de transferencia, ¿no? Entonces, Esaú era el primer nacido, entonces a veces puede haber que tienen que resolver ciertas cosas antes y uno reconoce lo que está investido en alguien, como en el caso de Esaú. Y estoy pensando en Judas, ¿no? Judas tenía que cumplir algo, pero era probablemente una situación muy compleja y era claro que él, como obviamente un maestro, como el maestro Jesús, debe también poder ver a ese nivel de Recabé y ver que no tiene la vasija preparada. No puede cumplirla, pero es lo que hay. Es como se puede avanzar mientras tanto hasta que llegue alguien que tenga ese nivel, ¿no? Y ahí estaríamos también nuevamente entre la conciencia Aleph y Bet, ¿no? Gracias, Olivia. Bueno, no sé, Diego. No, justo este es un tema polémico. Pero también, ya que estamos hablando de cómo pararnos, o de qué lugar pararnos, frente a las situaciones de la vida, ¿no? Que parece que la situación de vida o el mundo es una constante tentación a la conciencia Bet. Y justamente esta situación de Judas, que
ya hay investigaciones, como estamos entre amigos, podemos hablar de esto tranquilamente, de que hay investigaciones de que Judas en realidad no traicionó a Jesús, sino que era uno de los más cercanos de Jesús, que entendió que era lo que tenía que hacer para que el plan se cumpliera. Es una interpretación más. No importa, no sé si es verdad o si no es verdad, cuál de las interpretaciones es, así como se están redefiniendo muchas o redescubriendo muchas cosas acerca de la vida de Jesús, que por los textos que se descubrieron en el Qumran, etc. Lo importante es desde qué lugar nos paramos nosotros, porque historias vamos a estar recibiendo muchas, porque cada uno va a construir una historia acerca de lo que sea, porque como decía Estefan, yo estoy parado en una perspectiva. Ay, para mí Judas lo entregó, no, y ahora por ahí dicen, no, Pedro fue el que lo entregó, no, fue aquel, no, y aquella era prostituta, no era prostituta. ¿En qué lugar me paro yo para acercarme a todo ese ruido en donde no me interesa culpar, no me interesa encontrar quién es el responsable de este mal? Porque justamente Jesús lo que venía a enseñar es que no hay mal. O sea, si vos te paras en el lugar correcto, acá no hay mal. Si él sabía de su muerte, o sea, lo cuentan los evangelios tantas veces, que vos decís, pero el loco sabía lo que estaba pasando. ¿Qué problema iba a tener con que, cómo te van a traicionar si vos sabés que te van a traicionar? No te pueden traicionar si vos sabés que te van a traicionar. O sea, no te pueden crucificar si vos sabés que te van a crucificar. O sea, vos estás yendo hacia el lugar que querés ir. Él como maestro, como profeta, como lo que sea que lo veamos, hizo lo que estaba dentro de su corazón, dentro de su plan. Entonces, cuando nos acercamos a interpretaciones, lo que me gusta es esta actitud de Jesús, despejar. Voy a despejo de culpables, despejo de, saco el mal, saco, ¿con qué me quedo? ¿No? Una casa, muchas habitaciones. El César lo que es del César, y el César no se opone a Dios. Todas estas cosas, activar ese tipo de razonamiento que está disponible para nosotros, y cómo veo a Judas desde ahí, con la interpretación que yo acepte. ¿Cómo veo a Judas desde ahí? ¿Cómo veo a los judíos desde ahí? ¿Cómo veo a los romanos desde ahí? Y si los romanos están en la otra vereda, si los judíos, si Judas, si Pedro, si Magdalena, si los pongo del otro lado, ahí yo necesito hacer nuevamente otro filtro, otro registro, porque no pueden estar del otro lado. Porque Jesús no los ponía del otro lado. Si Jesús no los ponía del otro lado, ¿por qué lo voy a hacer yo? Eso. Precioso. Gracias, Diego. Permiso, quiero decir algo nada más porque me quedo, y no sé si lo voy a poder decir claramente, pero me pareció precioso, Estefano, que lo trajeras desde, digamos, los evangelios, desde la visión ya de la Pascua. Perdón, pero estaba Mona, le estamos por encima. Perdón. Si querés decir, y ya vamos cerrando, Mona, y después Gra. Ok. Bueno. Mona, que es Agustina. Mona, Agustina Beltrán. Ok, bueno, entonces sí, Gra, y vamos cerrando, sí. Yo ya dije lo que quería decir. Perfecto. Agradezco a Steph que trajera los evangelios en función de la Pascua, así. Y entonces ya se dirime todo el tema de si Judas sí, Judas no. Estamos todos adentro. Bien. Bien, muchas gracias. Queríamos decir, antes que cerremos, que Steph, aparte de poder contar ahí, conectarnos con la conciencia Aleph,
es escritor también, escribió libros sobre la contemplación, sobre la meditación, sobre la conciencia Aleph, es experto en eso. Este es uno de los libros que escribió Steph y que está en Tiferet, para que y el de Sandra que está mostrando también es otro, y ahí está Teología de la Calma, que también es otro. Si les interesa, nosotros lo vamos a compartir ahora en el chat, porque algunos ya están casi agotados, pero sí, algunos que todavía los tenemos ahí y pueden adquirirlos. Y también contarles que el sábado 1 de julio tenemos un taller de Steph de 10 a 1, sobre exactamente el nombre, no me acuerdo cómo era el taller. A ver si lo tengo por acá. No me acuerdo. No importa. Pero es sobre la meditación, prácticas de meditación y de contemplación. Exactamente. Ahora también vamos a compartir entonces en el chat esa información para que podamos participar. Es presencial, así vamos a tener la oportunidad de estar presentes cerca y darnos ese abrazo que a veces el cuerpo nos pide. Y bueno, y una alegría poder compartir esto. Gracias, Steph, gracias. No sé si querés decir algo antes de cerrar. No, bueno, gracias. Yo quería hacer propaganda y mostrarles. No sé si se... Ahí está, ahí tiene, mira vos. ¡Opa! Tiene toda la colección, Ana Inés. A ver si se ven, para que traten de conseguirlos, porque valen la pena leerlos 1, 2, 3 veces, la agendita también. ¡Maravilla! Un lujo, abrirla y leerla en cualquier lado, o abrirla justo en el lugar donde estás necesitando, o en el día que va, es un lujo, la verdad. Sí, doy fe de eso. Gracias, Ana Inés. Muchas gracias por esa biblioteca itinerante. Gracias, qué divina. Bueno, gracias a todos. Me sentí muy cómodo, muy feliz de poder compartir esto. Y cierro con una frase de Rabino de Nazaret que también me parece para aportar a lo que Diego nos compartió ahora en su última intervención. La frase de Jesús que está siempre en el Evangelio de Juan, Jesús que dice: nadie me quita la vida, soy yo que la doy. ¡Wow! Me parece que ¡Wow! Vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí, vamos por ahí. Gracias, 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 gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias. Avisa cuando haya otra, que está buenazo. Sí, informamos en este grupo. Sí, sí, sí. Siempre. Bueno, gracias a Estefano que nos ha acercado. ¡Qué linda, Mona! Mona, eso era lo que querías decir. Qué bueno que lo pudiste decir a través de él te leyó. Bien, qué lindo. Lugar para todos. Me encanta. Gracias, qué divino. Gracias. Es perfecto. Todo perfecto. Gracias a todos. Todo perfecto. Muchas gracias. Qué belleza. Gracias, Estefano. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.